Bien, señores, pues vamos a dar inicio a lo que sería el contenido que vamos a estar trabajando en el encuentro de hoy. Para eso vamos a conectar con la pasada clase. Estoy ahora mismo activando las salas de equipo, de comunidades, cosa que ustedes puedan en 4 minutos hacerme una recopilación de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Bueno, vamos a hacerlo por la semana completa porque el último encuentro pues se lo dedicamos al proyecto integrado y como tenemos que seguir con el curso, pues entonces debemos retomar el contenido propio del módulo 3. Entonces, en comunidades, diga María. Yo le iba a decir los últimos temas que se estuvieron hablando. No, me interesa que ustedes socialicen porque es parte de la modalidad centrada en el participante, el que ustedes pues socialicen, se pongan de acuerdo. Entonces, solo 4 minutos Ok. para que ustedes anoten, nombren un vocero que nos va a estar retroalimentando sobre la semana anterior, no solo la clase del jueves, sino la semana completa. Pueden ir pasando a la sala, por favor. María y Yokairi, ¿en qué sala estaban ustedes? María, Yokairis y Yokairi. ¿En qué sala estaban? Buenos días. Buen día. ¿Usted está entrando ahora?
Bien, ya estamos todos. Vamos con la sala uno. El representante o la representante que por favor nos comente sobre lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Adelante. Sala uno, Edileni, Stephanie, Reyes, Yarleni, Yokairi. No hicieron nada. Edileni, Stephanie, Reyes, Yarleni, Yokairi. Vamos con la sala 2, María, Rosy, Yokauri. Profesor, la sala como que tenía problemas porque estaba sacando a uno y volvía a entrar y lo sacaba y volvía a entrar. ¿De qué sala era usted? De las dos. Ok, pero no repasaron, ¿qué fue lo que estuvimos viendo la semana pasada? No pudimos terminar ahí cuando había problemas en la sala, cuando pudimos entrar y se volvió a la sala normal. Ok, sala 3, tampoco pudo investigar. Sí, profe. Adelante, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? Oh, estuvimos hablando del diagrama bimanual, que es el que representa visualmente las actividades y movimientos que se realizan con las dos manos. También estuvimos viendo el diagrama analítico de proceso, cada uno de sus símbolos. Y el jueves le dimos una pincelada a lo que fue el proyecto integral. Usted estuvo corrigiendo algunas cosas Ok, de los pin- trabajos que subieron. pincelada, yo creo que pintamos varias paredes. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguien más de los que de manera personal, pues, recuerdan lo que estuvimos trabajando? ¿Cuáles son las Profe, características? no, Adelante. ahí mismo lo que dice mi compañera, también estuvimos hablando sobre la etapa 3 donde usted dijo que se iba a hacer el cronograma del tiempo. Y eso fue lo que usted subió en la plataforma para conocer ese etapa. Excelente, muy bien. Pues vamos a pasar al contenido que nos corresponde hoy, que es el estudio de tiempo. ¿Han escuchado del estudio de tiempos? Estudio de tiempos. ¿Han visto en algún momento que en la empresa se haya realizado un estudio de tiempo? ¿En qué consiste? ¿Qué ustedes creen que puede ser? Estudio de tiempos. ¿Ustedes recuerdan cuando estuvimos introduciendo la mejora de métodos? Que dijimos que hay dos herramientas fundamentales para nosotros mejorar los procesos, mejorar la productividad. Que hablamos que una de ellas era el estudio de métodos y otra era la medición del trabajo. ¿Se acuerdan? Sí, profesor, y más o menos yo tengo Sí. un ejemplo del Usted, estudio de tiempo. vamos con el ejemplo. Dígame, ¿qué usted ha visto? ¿Cómo lo ha visto? O sea, allá en Bastel hacen eso a veces por la línea los ingenieros que se paran detrás del personal que está ejerciendo el trabajo, como tomándole el tiempo, a ver en qué tiempo uno ensambla la pieza y eso. Excelente, muy bien. Es así. Entonces, mediante el estudio de tiempos, pues nosotros nos encargamos de investigar, de reducir o de eliminar el tiempo improductivo. Entonces me pregunto yo, ¿cuál sería el tiempo improductivo? ¿Qué ustedes entienden que es el tiempo improductivo? Vamos a ver, voluntario, no Profe, voluntario. Adelante. bueno, yo diría que el tiempo improductivo es cuando, por ejemplo, uno hace una pieza en poco tiempo de lo que dice la secuencia o así sucesivamente. O Ok, sea, que ellos hacen como mejora continua, o sea, que a veces ellos, si ellos saben que uno puede hacer una pieza, una producción en menor tiempo, ellos reducen, por ejemplo, estaciones y así sucesivamente. ok, muy bien. ¿Quién más?
Tiempo improductivo es el tiempo que le dedicamos a actividades que no generan valor, que no agregan valor, recuerden, de cara al cliente. En la primera clase, ustedes recuerdan que hicimos una tablita donde vimos precisamente esas actividades. De hecho, se llamaba o se llama la tabla de valor agregado, donde nosotros verificábamos qué actividades no agregaban valor, cómo se relacionaban con los procesos productivos, o sea, si eran necesarias que se llevaran a cabo o no. Y en función a eso, pues realizábamos una serie de actividades para sacarle mayor provecho a los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué propiciamos con esto? Bueno, primero investigar para ver qué está pasando en el área de trabajo, cómo se está generando el proceso, qué tiempo está consumiendo y a partir de ahí hacemos un análisis para reducir o eliminar el tiempo improductivo, que es el que nos referimos. Entonces, ¿qué diferencias habría entre trabajar y trabajar de manera productiva? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Qué diferencias habría entre trabajar y trabajar productivamente? Levantando la mano. Un voluntario, una voluntaria. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes están asueñados, ¿eh? Ustedes amanecen, ustedes son un turno de amanecida. Adelante, Orquídea. Recuerde activar el micrófono. Vamos con Winiver. Buenos días, maestro. Buenos días. La diferencia entre trabajar y trabajar productivamente es que trabajar es realizar tareas o actividades con el objetivo de cumplir con una responsabilidad o función. Y en cambio, trabajar productivamente es realizar tareas de manera eficiente y eficaz, optimizando los recursos, tiempo, energía y herramientas para obtener mejores resultados posibles. Trabajar implica simplemente realizar actividades, mientras que trabajar productivamente implica hacer esas actividades de manera más eficientes, con un propósito claro y logrando los resultados concretos. Excelente, muy bien. Tenemos a Stephanie que está levantando la mano. Adelante, Stephanie. Maestro, un ejemplo puede ser que a veces nosotros estamos en reuniones, o sea, que no tiene como algo productivo específico, pero si trabajamos de manera productiva, eso son unas reuniones bien estructuradas con un objetivo concreto para realizar acciones en el área laboral. Ok. Y Orquídea, siempre. ¿Pudo activar el micrófono? Sí, Adelante. discúlpame, profesor, ahorita yo estaba hablando, lo que pasó fue que tenía el micrófono apagado. Eso supusimos. Sí, la diferencia de trabajar la diferencia clave es trabajar puede incluir muchas actividades que son efectivas relativamente entre trabajar productivamente implica tener un enfoque claro y realizar acciones realmente que aporten valor y logren los resultados específicos. Ok, muy bien. Buen trabajo. Entonces, como ustedes compartieron, el trabajar es trabajar sin tomar en cuenta los recursos y los resultados. Y trabajar productivamente es cuando yo mantengo, pues, esos resultados al máximo y los recursos involucrados al mínimo. O sea, hacer más con menos. Entonces, eso es lo que queremos precisamente con este tipo de estudios. Cuando nosotros eficientizamos los recursos con los que contamos para realizar nuestro trabajo, lo hacemos de manera productiva. Entonces, gracias a Dios tenemos las herramientas que hemos visto, como el estudio de métodos y ahora que vamos a ver lo que es el estudio de tiempo. La importancia de este tipo de estudio es que vamos a poder medir el tiempo que se invierte en ejecutar una operación o serie de estas, de tal manera que se evidencie el tiempo improductivo, o sea, que nos demos cuenta cuál es el tiempo improductivo que estamos utilizando.
Recuerden que el tiempo como recurso no lo podemos revertir, o sea, es un recurso que después que pasa, ya pasó, no lo podemos aprovechar, no es renovable, esa sería la palabra, es un recurso no renovable. Y de hecho es uno de los más importantes porque el tiempo pesa, pisa y pasa. ¿De acuerdo? Entonces, con un estudio de tiempo vamos a poder dejar al descubierto deficiencias del modelo productivo, deficiencias con el uso de materiales y también deficiencias con los métodos de fabricación, o sea, con el proceso que hemos seleccionado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se basa el estudio de tiempo? Vamos a solicitar a un voluntario que por favor nos lea ese slide que está proyectado. Adelante, Winnie. El estudio de tiempos se basa en determinar el tiempo que invierte un trabajador calificando en realizar una tarea bajo las normas preestablecidas. Fíjense que esa definición pues tiene unas palabritas en rojo. Yo las quise resaltar por su importancia. Entonces yo quiero que ustedes me digan por qué tiene que ser un trabajador calificado y por qué realizar la tarea bajo normas preestablecidas. Piensen en eso, 2 minutos. Si quieren anotar la respuesta y en breve compartimos. ¿Por qué debe ser un trabajador calificado? ¿Y por qué las tareas deben de estar apegadas a normas preestablecidas? Si lo que vamos a tomar el tiempo. 2 minutos, empezamos ya. Bien, levantando la mano, vamos a ver quién se anima a compartir su parecer. ¿Por qué un trabajador calificado? ¿Por qué tareas bajo normas preestablecidas? Vamos con un voluntario, por favor, contestar estas preguntas. ¿Por qué un trabajador calificado? ¿Y por qué las tareas bajo normas preestablecidas? Es necesario para nosotros llevar a cabo un estudio de tiempo. Vamos a ver, levanten su mano, por favor. Adelante, María. Recuerde activar el Eh, micrófono. ajá, sí. Dice que para la consistencia y la fiabilidad de datos, ya que un personal capacitado tiene un conocimiento profundo de las tareas y procesos, lo que asegura que se realicen de manera correcta y eficiente. Y las normas establecidas es importante porque al seguir los procedimientos estandarizados, se minimizan las variaciones en la ejecución de las tareas, lo que facilita
la comparación de los tiempos registrados y la identificación de ineficiencias. También Excelente. dice que sigo, Sí, no, puede continuar. también dice que es importante para la mejora de eficiencia, porque los empleados con habilidades adecuadas pueden realizar las tareas más rápidamente y con menos errores. Y las normas establecidas ayudan a optimizar los procesos, eliminando pasos innecesarios y asegurando que todos sigan las mejores prácticas. Excelente, muy bien, muy buen aporte. Valió la pena la espera. Vamos con Winnie. Eh, un trabajador calificado es porque garantiza que las tareas se hagan de forma rápida, correcta, segura y consistente, sin necesidades de supervisión constante y minimizando los errores. Y porque las tareas deben estar bajo normas preestablecidas, eh, porque estas proporcionan un marco claro para la ejecución eficiente, segura y consistente de las actividades dentro de una organización. Excelente. Muy bien, vamos con Orquídea ya para terminar esta parte. Adelante, Orquídea. Un trabajador calificado es importante y la relación con las tareas bajo norma establecida es fundamental para mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo. Eh, Contar con trabajadores calificados que realicen las tareas bajo norma establecida es fundamental para lograr un alto nivel de productividad y calidad en cualquier organización. Ya concluyó. Sí, profe. Bien, muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Es así como ustedes dicen, un trabajador, un personal calificado porque tiene el conocimiento, las habilidades para poder desempeñarse en ese proceso, que claro, responde a un procedimiento y eso es lo que nos da un estándar paso a paso, que también hay que conocerlo, que también hay que respetarlo, porque si no, el estudio de tiempos no surtiría el efecto que estamos buscando. Aquí está la definición profesional de lo que es un estudio de tiempos. Esa es la misma que ustedes tienen en el manual. Dice que es un análisis científico de los métodos y los aparatos utilizados o planeados para realizar un trabajo de la mejor manera y determinar el tiempo necesario para poder realizarlo. ¿Está clara esa definición o tienen alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué me dicen? ¿Todo claro? Sí, profesor. Excelente. Pues vamos a ver entonces lo que sería el precursor de este tipo de estudios. Y tenemos acá al primero que fijó un tiempo estándar y ese señor Frederick Taylor, que determinó que hacían falta tres factores para nosotros estandarizar el trabajo. Él pues trabajaba en una fábrica de alfileres, bueno, era el propietario de una fábrica de alfileres y desarrolló pues metodologías para medir el tiempo y también hizo significativos aportes en lo que es la mejora de procesos, ¿de acuerdo? De hecho, es el padre de la ingeniería industrial. Entonces tenemos aquí los factores que él pues propuso para estandarizar el trabajo. Diga María, ¿usted tiene una pregunta? Adelante, María. María, parece que se le quedó levantada, se la voy a bajar. Entonces, ¿cuáles son esos factores que tomamos en cuenta para estandarizar el trabajo? Dice aquí instrucciones que deben de ser corregidas, probadas y estar por escrito. También necesitamos incentivos y condiciones. Las condiciones tienen que ver con los equipos, con el movimiento de materiales, con contar con los recursos, herramientas que hagan falta según exija el trabajo o el proceso que vamos a estar realizando. ¿De acuerdo?
¿Qué datos arroja un estudio de tiempo? Bueno, por lo regular los estudios de tiempo son usados por los gerentes, los supervisores para poder estimar los tiempos que vamos a utilizar en trabajos futuros, la planificación. Establecer programas de trabajo también es parte de la planificación. Proporciona los estándares que vamos a estar respetando en cuanto a los procesos. Entonces, esto cae en la categoría estándares de trabajo. También nos va a permitir estimar costos laborales, como son el salario, los incentivos, las horas extras. O sea que nosotros trabajamos en función al tiempo y el valor de ese tiempo según las actividades que nosotros realizamos. O sea que también afecta o nos utilizan, nos dan informaciones para utilizarlas en mejorar los costos, analizar y mejorar los costos productivos. Y también, muy importante, nos va a ofrecer oportunidad de medir, ofrecer métricas que tengan que ver con la productividad. ¿De acuerdo? Productividad de la mano de obra, productividad del equipo, productividad de las instalaciones, de cualquier recurso de que se trate, porque todo va en función a lo que es el tiempo. Aquí tenemos diferentes técnicas para lo que es la medición del trabajo. Tenemos el estudio de los tiempos predeterminados. Vamos a leer, por favor, en qué consiste esta técnica. Voluntario, una voluntaria que por favor nos lo lea. Adelante, Stephanie. ¿Lo leo, profesor? Sí, por favor. Los tiempos ¿Cuál dijo Estefan? predeterminados. ¿Puedo seguir? Bueno, sí, era Stephanie, pero ya Ay, usted, disculpe. no Sí. sé, No, no, pero señor. déjela a ella. Tranquila, que viene otro atrás. Lea usted y después Stephanie lee el que sigue. Dale, lee, mi amor, dale. Los tiempos predeterminados son una reunión de tiempos estándares válidos asignados a movimientos fundamentales, grupos de movimiento que no pueden ser evaluados de forma precisa con los procedimientos ordinarios para estudios de tiempo con cronómetro. Estos son el resultado de estudiar una gran muestra de operaciones diversificadas con un dispositivo de medición de tiempo, como una cámara de cine o de video de grabación, capaz de medir lapsos muy pequeños de tiempo. Entre los más comunes están El el MT, MTM, el MOST y el factor de trabajo. Esas son las entre traducciones de las metodologías que se utilizan para calcular los tiempos predeterminados. ¿De acuerdo? Tenemos los tiempos con cronómetros. Adelante, Stephanie. Estudio de tiempo con cronómetro. El estudio de tiempo es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de un número limitado de observación, el tiempo necesario para llevar a cabo una tarea. Determina con arreglo a una norma de un rendimiento preestablecido. Un estudio de tiempo con cronómetro se lleva a cabo cuando se va a ejecutar una nueva operación, actividad o tarea. Se presenta queja de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo de una operación. Se encuentra demora causada por una operación lenta que ocasiona retrasos en las demás operaciones. Se pretende fijar a los tiempos estándar de un sistema de incentivos. Y por último, se encuentra bajo rendimiento o excesivo tiempo muerto de algunas máquinas o grupos de máquinas. Excelente, muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos las etapas para nosotros poder fijar el tiempo estándar. Dice aquí que nosotros definimos los elementos. Cuando hablamos de elementos son las tareas que componen el proceso, ¿verdad? Los elementos son las actividades que componen la tarea o el proceso, perdón. Tenemos lo que es el paso 2, medir los tiempos de esas actividades o elementos. Tenemos el punto 3, calcular el tiempo promedio o medio. El 4, calcular el tiempo total que consume la tarea o el proceso. Y el número 5, calcular lo que es el tiempo estándar. Y por último, función a ese tiempo estándar, lo que queremos es calcular la capacidad productiva. Ya fíjense, el estudio de tiempo nos va, como hemos estado hablando en teoría, nos va a dar un cálculo para estimar
y plantear un estándar, que es lo que nos va a llevar al cálculo de la capacidad productiva. Hay algunas fórmulas involucradas que vamos a ver en el desarrollo de esta unidad. Entonces, para esos fines, nosotros tenemos lo que es una planilla. ¿Cómo vamos a completar esa planilla de estudio de tiempos? Bueno, yo les voy a compartir un video. Denme un chancecito para que ustedes pues tengan esos datos y al momento de realizar el ejercicio pues sigan al pie de la letra estas informaciones que tenemos en el video. Un momentito, por favor. Bien, en esta sección vamos a ver. Confírmeme si la logran ver, por favor. Sí. Ok, presten atención y luego agotaríamos un set de preguntas para completar la planilla. Esta actividad ustedes la tienen en plataforma, que también les voy a dar los detalles de qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo cuando concluyamos el video. Manos a la obra. Bien, en esta sesión vamos a ver cómo completar la planilla para el estudio de tiempos. Se supone que ustedes van a tomar 10 muestras del proceso completo, desde el elemento 1 hasta el elemento que corresponde, en este caso 19, que es el proceso que tenemos. Les recordamos que van a completar estos tiempos en orden vertical. O sea, que van a ir registrando los tiempos del cronómetro en esta planilla en formato vertical. La actividad número 1 lo van a colocar arriba y la última van a irla colocando debajo, así según corresponde. Tenemos acá 10 muestras, se irán colocando cada una en sus columnas con sus actividades correspondientes. Recuerden que deben de tomar el tiempo del proceso completo y luego registrarlo en esta planilla. Luego, ¿qué procede? Bueno, vamos a calcular el tiempo promedio, que sería esta columna que tenemos acá. Esta columna corresponde al tiempo promedio por elementos. O sea que vamos a sumar cada uno de los elementos de cada muestra, elemento 1 de cada muestra, por ejemplo, lo sumamos todos y lo dividimos entre 10 porque es el promedio que queremos. Aquí ya está calculado el tiempo promedio para cada elemento. Por ejemplo, para el elemento 3, el tiempo promedio es de 3 segundos. Aquí está. Ahora, el factor de calificación es el ritmo de trabajo que considera quien toma el tiempo, el especialista en toma de tiempo, que lo asigna en función a que la tarea se realice, la actividad se realice más rápido o más lento, como una forma de nosotros poder nivelar esa actividad. Ya en la práctica, ustedes lo tienen registrado en la tablilla. Simplemente se lo estoy comunicando para que ustedes vean de dónde salen esos datos. Ya ustedes lo tienen registrado, ese factor de calificación. Ahora, para hallar el tiempo normal de cada actividad, pues lo que hacemos es multiplicar el tiempo promedio de cada elemento por su correspondiente factor de calificación. Para el tiempo normal de la actividad número 1 sería 3 por 1,2. Eso lo registramos en esta columna final, donde vamos a tener los tiempos normales por cada uno de los elementos. Hacemos lo mismo hasta el final. Cuando tengamos todos los tiempos normales
de cada uno de esos elementos registrados en la planilla, pues procedemos a sumar. La sumatoria de esos tiempos normales por elemento sería el tiempo normal total de la tarea completa, del proceso completo. En este caso es de 46,6. Ese sería el tiempo normal para la tarea completa. 46,6. Ahora, con ese tiempo normal total, vamos a calcular lo que estamos buscando, que es el tiempo estándar. El tiempo que vamos a considerar como patrón, como referencia para realizar ese proceso. Pero ¿qué resulta? Que nosotros necesitamos para esos cálculos lo que conocemos como suplementos. Los suplementos también los ofrece el problema. En este caso, tenemos los suplementos de necesidades personales, de manejo de material y de moras. Recuerden que estos tiempos o esta proporción de tiempo sale de que realmente nosotros pudiéramos tener situaciones al manejar personal, al manejar los materiales, también pudiera presentarse demora en ese tipo de procesos. Y en cuanto a necesidades personales, también se tiene un estimado. O sea, cuando el operario va a tomar agua, cuando el operario va a atender alguna necesidad, por ejemplo, ir al baño, etcétera, etcétera. Se tiene ya estos datos como por cientos. Se estima que el 5% de este proceso se destina a necesidades personales. El 8% al manejo de material. Ustedes saben que no es lo mismo manejar material cuando está caliente, cuando está a temperatura ambiente, o algún cuidado que haya que tener por asunto del material mismo, por ejemplo, que sea vidrio, hay que manejarlo con más delicadeza y eso tiene repercusiones en el tiempo. Y el proceso también pudiera tener lo que sería, pues, demoras. Cuando se contemplan demoras, pues entonces también se establece la demora en lo que son estos suplementos. Y tenemos la tolerancia total. La tolerancia total vendría siendo la suma de cada uno de estos suplementos. Por ejemplo, 5% más 8% más 7% sería un 20%. ¿Qué pasa? Que para nosotros utilizar esa tolerancia total, debemos de convertirlo en decimal. Por el módulo 1, matemática, ustedes vieron que ese 20% es equivalente a decir 0,20, 0,2, es lo mismo. Con esa tolerancia total, entonces ya nosotros podemos calcular el tiempo estándar. Claro, con esa tolerancia total y el tiempo normal total, que ya lo habíamos calculado. Y vamos a la fórmula que nos dice que el tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más la tolerancia total. Recuerden que lo que primero debe de hacerse es lo que está dentro del paréntesis, en este caso. Sustituimos los valores donde vamos a tener que el tiempo estándar es igual al tiempo normal, ¿verdad? 46,6 por 1 más 0,20, que es lo que está dentro del paréntesis, que es lo mismo que decir 46,6 por 1,20. El resultado de eso es 55,92, que para nosotros, según la fórmula, sería el tiempo estándar. Con ese tiempo estándar, nosotros vamos a calcular lo que sería la capacidad productiva. Recuerden que la capacidad productiva se está solicitando en una jornada, en 8 horas. Y como el tiempo normal total que tenemos acá fue calculado, bueno, todos los tiempos que registramos fue calculado en segundos, nos corresponde ahora llevar esas 8 horas a segundos. Quiere decir que 8 horas es igual a 3.600, que es lo que tiene cada hora. Cada hora tiene 3.600 segundos. O sea que si son 8, vamos a multiplicar 8 por 3.600. Y con eso tenemos que 8 horas tiene 28.800 segundos. Ahora,
La pregunta fue, ¿cuál es nuestra capacidad productiva? Para nosotros calcularla,